Bueno, quería que hablemos porque hoy es noticia FATE, el cierre de FATE específicamente. ¿Qué análisis hace? Bueno, la verdad que obviamente que da para analizar un ratito largo, porque primero tendríamos que empezar diciendo qué país es el que tenemos configurado hoy y hacia dónde estamos yendo, ¿no? Yo creo que esta liberación de importaciones es la que ha provocado la falta de empleo en un país que a mi juicio está parado, y yo esperaba mucho más de este gobierno, lo vengo planteando. Y también sé, Nico, que esto genera polémica, pero también estamos en democracia y uno tiene que opinar y ir tirando ideas, y yo creo que las ideas después van creciendo. ¿Qué te quiero decir con esto, Nico? Todo el mundo, y todos, me incluyo, estamos contentos cuando podemos comprar algo más barato. Obviamente que ahí influye lo que es precio y calidad, siempre, no necesariamente lo caro es bueno y lo barato es malo, o viceversa. Desde China han venido haciendo un trabajo en importación, trayendo cosas que nosotros vimos baratos y de mala calidad al principio, y hoy se ven cosas bastante buenas, porque ellos también han ido perfeccionando sus productos, y también en China, mercado que conozco, tenés productos de buena, mala y baja calidad. Entonces, la reconfiguración del país es la que tiene que venir, pero también lo vengo escribiendo y conversando con muchos gremialistas. No se puede competir con la carga impositiva que tiene nuestro país hoy contra los aranceles de importación de afuera. Entonces, si producir en el país es caro, te das cuenta en 2 minutos cuando comparás los precios de producción y de traerlo, y ese es el número que está pasando. Ahora, el Producto Bruto Interno cae porque la gente se queda sin trabajo, y ahí viene el problema. Y yo veo que este gobierno, lejos de ir defendiendo la industria nacional, tendríamos que estar hablando de competitividad de los productos argentinos contra los productos de afuera, y es donde tendríamos que poner el foco como país, como gobierno, como Estado, poner el foco en nosotros vender afuera. Sería hermoso que podamos competir con productos realizados en Argentina, vendiéndolos a Chile, a Brasil y al mismo China. Sería el gran desafío de decirle, bueno, vos tenés ropa, zapatilla, automotriz, todo lo que tenés, bueno, nosotros también lo podemos hacer, y nos vamos a poner en la línea de competitividad. Y porque en China los trabajadores también, o sea, cobran su salario, tienen su vida, tienen sus cosas. Entonces nosotros también podemos llegar a eso en la medida que nos reconfiguremos. Ahora vamos a esto. Si yo quiero traer un mate de China y tengo un arancel de importación del 20% y lo produzco en Argentina y pago el 66% de impuestos, pues claro que no voy a ser competitivo nunca. Y ahí es donde hay que evaluar un poquito. El markup es la ganancia, el margen de utilidad de una empresa, y los markups son muy pequeños. Lo que pasa es que después vas distorsivo por todos los impuestos. A mí me gustaría algún día hacerte ver una factura de la que nosotros compramos, la empresa, y te vas a caer de espalda cuando veas la cantidad de impuestos que se pagan. Vos tenés un impuesto al cheque de un 1,2%, que no se lo sacó nunca más, y ya lleva más de 20 años ese impuesto. ¿Ese dinero es necesario? Claro que es necesario, pero es necesario porque el Estado también creció de manera desmedida. Al crecer de manera desmedida, los gastos fueron mayores, y bueno, y ahí viene todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pero la verdad, yo no creo que la familia dueña de la empresa FATE se fundió la empresa. Y eso es lo que tenemos que tener en claro. El empresario va a comprar en China y va a traer de acuerdo a demanda. No creas que va a traer 1000 gomas para vender 50 por mes. Va a traer 200 gomas. Va a tener un stock de 4 meses, o sea, se reconfigura. Ahora, el problema está en que esos 1000 trabajadores no tienen trabajo y no van a poder acceder a la goma, ni a la zapatilla, ni a la escuela. Bueno, ese es el estado que se reclama.
Bossetti, no estoy... Perdón, ¿sí? Disculpe, porque me parece interesante este punto, lo de reconfigurar, porque recién un oyente planteaba de que por qué razón las empresas argentinas no se adaptan a las situaciones y dicen, por ejemplo, no sé, hablando de FATE, en vez de vender solo una goma cara, no venden una goma cara y una goma barata para competirle a China. Me gustaría saber, desde su experiencia como empresario, si eso es posible o no, o es imposible, claro, basado en esto de la carga impositiva. Mira, Nico, si los diputados nacionales hoy quisieran hacer una ley para poner en competitividad a Argentina, la puede hacer, en donde ningún producto de igual forma o de igual manera de venta pueda superar los aranceles de importación. Y con eso paramos todo esto. Con esto te quiero decir esto. Vuelvo a repetir el ejemplo del mate. Sí. Si yo traigo un mate de China, ingresarlo al país me cuesta el 25%, ningún mate que se produzca en Argentina puede superar en impuestos ese 25%. Ahí está, bien. ¿Está bien? Ahí queda claro. Entonces, yo le puedo competir a ese. Si paramos los impuestos, porque, vuelvo a repetir, en Argentina tenés el 66% de impuestos, y se lo puede discutir a cualquiera. Tenés ingresos brutos, tenés ganancias, tenés todos los impuestos provinciales, los impuestos municipales, los impuestos que le llaman aduana, que vos te mueves acá en la misma Rioja y vas ingresando en los municipios y vas pagando impuestos también. Entonces tenés el impuesto al cheque, tenés es tremendo. Y también en otros países, cuando tenés la industria del juicio laboral, se resuelve en un mano a mano, como debe ser, como corresponde, como es pactado entre el empresario y el empleador, y ahí están las reglas de juego claras funcionando. Entonces, vos tenés un país que paga un montón, ¿no? Yo estoy, mira, en la reforma laboral esta nueva que están haciendo, están hablando de un banco de horas. Sí. El banco de horas está muy bueno, pero también es un banco de horas extras que también se paga. Entonces, es un tema a discutir. ¿Por qué? Porque si vos haces... Vamos a un funcionamiento de una empresa. Olvídate 2 minutos si sos empleado o empleador. Vos tenés tu empleada en tu casa que trabaja 4 horas y que de golpe hace 5 para hacer un banco de horas y acumula 40 horas, y por supuesto que es un pacto que vos haces y se lo tenés que devolver. Ahora en tu casa vos vas a estar 40 días, 30 días sin esa persona, y va en una empresa vas a estar los días que correspondan sin esa producción. ¿Qué te quiero decir? Que hay que cuidar las dos cosas. Hay que cuidar la producción, hay que cuidar al empleado, hay que cuidar los impuestos, hay que cuidar el país. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con esta reconfiguración. Hoy vuelvo a repetir, Nico, no soy dueño de la verdad. Es una propuesta o una idea que uno tiene en el día a día de peleándola para trabajar, para no fundirse, para pagar los impuestos, para pagar la energía. La verdad que es muy triste todo lo que nos está pasando, pero también hay una realidad que en nuestro país está así, porque esto de FATE no es La Rioja, esto es una empresa nacional que inclusive tenía otra proyección, y también tenés el caso, digamos, que algunas empresas no se han ido actualizando en tecnología y han quedado caras. Entonces todo eso también entra dentro de un análisis de país que estamos haciendo. Ahora, lo triste de todo esto es que tenemos un país que está parado. Vos fíjate, el sueldo nacional, salvo diputados y senadores, lo demás está planchado, lo mismo que los sueldos provinciales. Voy a hablar también de La Rioja, pero si no después empiezan a decirme otra cosa. Entonces los sueldos provinciales también están planchados. La lucha gremial no encuentra el agujerito al queso para dónde poderle entrar. Esto que estamos hablando de productividad no pasa ni siquiera por la cabeza de ningún diputado. Tenés una obra pública parada. La obra pública parada significa mucho movimiento en un país y en La Rioja. Y con esto te quiero graficar, en la época que yo estuve en el ministerio, nosotros entregábamos 10.000 viviendas. Y 10.000 viviendas no se hacen en 10 minutos. Son años trabajando de gente cobrando sueldo, moviéndose, el corralón que se mueve. Mira todo lo que genera la industria de lo que es la obra pública. Ahora, eso está parado el parque industrial por todo lo que estamos escuchando, o la producción
o la industria, está parado el campo, no hay precio, Nico. Estuve conversando con unos amigos de Río Cuarto, no hay precio de alfa, no hay precio de grano, no, la verdad, hay salvo 2 o 3 cosas que se mueven en el mundo, no hay más. Entonces, todo un país funciona con un poquito de todos, y ese poquito es el que tenemos que hacer. Yo pensé que, Milei iba a generar esta recomposición impositiva, que no se está haciendo. También pensé que el gremialismo iba a trabajar en pedir competitividad, cosa que no está pasando. Los impuestos obviamente no se ha bajado ninguno, y ahí es donde entramos a reclamar todo, y también entra la parte comercial, en la cual obviamente tampoco puedes vender. ¿Qué te quiero decir con esto? Si nosotros en La Rioja los sueldos son lo que son, no podemos pretender que las empresas progresen, porque el Producto Bruto Interno está parado. Entonces, esa es la manera en la cual me vengo expresando en las redes. Genera mucho lío, y la verdad que por ahí hasta me da gracia, porque la verdad que hay muchos cabezas de termo que no logran entender lo que queremos hablar, o lo que se quiere hablar, o lo que hacia dónde nosotros tendríamos que estar hablando para salir de la situación. Esto es un resultado de mucho tiempo, a lo mejor, de otro país. Yo no te voy a hablar si es bueno o malo, porque en otro momento la gente aceptaba otra configuración de país. Aceptó el gobierno de Alfonsín, aceptó el gobierno de la Rúa, de Menem, el de Macri, hoy el de Milei. Bueno, esa es la democracia. Entonces, lo que no podemos estar es echando la culpa siempre para atrás. Para atrás hay que resolver. Si es judicial, se resuelve, pero también tenés que ir tomando las medidas nuevas. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho, más allá de toda esta situación económica que a las familias las tienen preocupadas en otra cosa. Vos salís a la mañana y no sabes qué hacer, a dónde ir a buscar trabajo, con el que encontrás te dice no tengo. De hecho, hablo con muchísimas personas que vienen, que hablamos, que conversamos, y desgraciadamente no se les puede dar una mano porque no está el trabajo para poder subsistir. Hoy el que no se funde festeja, Nico, y eso no podemos estar contentos con eso. Hoy la gente te dice de golpe, yo no tengo por qué pagar un televisor más caro, cosa que tenés razón, y yo también lo compro por la plataforma más barato. Ahora, también tengo que saber que hay 100 familias que no tienen más trabajo, hay 100 familias que la van a pasar mal. Entonces, esa es la reconfiguración de un país que estamos hablando. Pues fíjate, le copiamos tantas cosas a Estados Unidos, pero Estados Unidos es nacionalista, ellos trabajan ellos. Después ven el resto. Bueno, eso sería bueno, que nosotros entremos en una competitividad de productividad de lo que es Argentina para poder trabajar exportando al mundo con una nueva reconfiguración impositiva, salarial, nuevas leyes laborales. Todas esas cosas nos están haciendo falta discutir, y esto no se trata de pisarle la cabeza a uno u otro. Esto se trata de buscar un equilibrio, y eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Bossetti, le agradezco. Muchísimas gracias. Dale, Nico, salud. Abrazo, hasta luego. Néstor Bossetti, empresario, hablando un poco de la situación del país. Me quedo con la frase, hoy el que no se funde festeja, y eso está mal. Claro, porque si vos festejas que no te fundís, estás estancado, ¿no? En realidad lo que tenemos que festejar es que el sector privado vaya creciendo para que